Comenzamos con el futuro gabinete del presidente electo Donald Trump y quien sería el primer latino justamente en formar parte de este. Se trataría del senador de la Florida, Marco Rubio, quien según fuentes de NBC News estaría a cargo del Departamento de Estado, la posición más alta de diplomacia estadounidense y de política exterior. Rubio, quien aspiró a la presidencia contra Trump en 2016, pasó de ser un férreo crítico a uno de sus más grandes aliados. Incluso recientemente estuvo en la lista de nominados para candidato a la vicepresidencia con Trump. En entrevista con Noticias Telemundo, Rubio abordó el tema de las deportaciones masivas la noche en la que Trump ganó las elecciones. Si eres un criminal, si eres un pandillero, no importa de dónde venga, haya venido de América Latina, de la África, o cualquier parte, vas a tener que ir. Bueno, he estado leyendo hoy varias cosas para entender lo que significa que Donald Trump vaya a convertir a Marco Rubio en el jefe de la política exterior de los Estados Unidos. Y lo más interesante que he encontrado es un artículo en El País del historiador cubano residente en México, Rafael Rojas. El artículo se titula Donald Trump y la derechización de América Latina y no menciona en ningún momento a Marco Rubio. Sin embargo, el artículo señala algo que me parece muy interesante. Básicamente, desmonta el mito de que Trump vaya a ser aislacionista o al menos algo menos intervencionista que los demócratas en América Latina. Vamos a ver lo que dice Rojas. Dice Rojas que Donald Trump regresa a la Casa Blanca con el aura heroica y vengadora de quien sobrevivió a la interpelación mediática de las izquierdas globales durante los últimos 4 años. Y señala también que ese peligroso y resentido Trump muy pronto se encargará de refutar el equívoco común que han repetido muchos medios estadounidenses, europeos y latinoamericanos sobre su supuesto aislacionismo. Trump es el máximo líder de la derecha global y su victoria, decidida por su electorado y la falta de movilización de la candidata Kamala Harris, responde también a expectativas de sus aliados en todo el mundo. Y continúa Rojas, dice, en América Latina y específicamente en México, el equívoco de que el aislacionismo de Trump es preferible a cualquier liderazgo demócrata porque es menos intervencionista se verá muy pronto contrariado. Ese equívoco se origina en una sublimación de la peculiaridad de México como país económicamente integrado en América del Norte y ligado a una negociación permanente de sus intereses en materia de seguridad, migración, drogas y frontera con Washington. Pero en cuanto se baja un poco la mirada hacia el sur del mapa, comienzan a aparecer zonas como Centroamérica y el Caribe, los Andes, el Cono Sur o Brasil, donde el trumpismo ya ha dejado un saldo negativo. El extremismo de derechas que personifica a Trump tiene muchos seguidores en América Latina, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el mandatario argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa, quienes se apresuraron a felicitarlo en las primeras horas de hoy. Es evidente que esos políticos se ven en el espejo de Trump como némesis de las izquierdas latinoamericanas. La conexión real entre esas derechas a lo largo del espacio americano está dando frutos y debería ser suficiente para poner en duda el manido tópico del aislacionismo trumpista. No es aislacionista una política exterior que se basa en una renovada identidad conservadora transnacional que revive el viejo anticomunismo de la Guerra Fría. Pues estaréis de acuerdo conmigo en que Rojas lleva mucha razón. El triunfo de Trump está siendo celebrado en esas derechas latinoamericanas como propio. Con Trump en la Casa Blanca, piensan esos líderes, se podrá sellar una alianza continental en contra de todas las izquierdas. Y como dice Rojas, para ese tipo de derecha no hay mayores diferencias entre Gabriel Boric y Lula da Silva de un lado y Nicolás Maduro y Daniel Ortega del otro. También aprovecharán esas nuevas derechas para utilizar a Trump como estandarte en sus respectivas guerras culturales. Toda la agenda machista, homófoba y racista, todo ese inveterado malestar con el avance multicultural harán catarsis con el regreso de Trump a la Casa Blanca como si se tratase del ave fénix del conservadurismo. Y Rojas añade algo muy interesante, dice: si el triunfo de Trump puede ser dañino para las izquierdas democráticas latinoamericanas por el vínculo del magnate de Nueva York con las alternativas de la derecha extremista en cada uno de esos países, tampoco debería ser positivo para las izquierdas que Rojas llama autoritarias y que identifica con el polo bolivariano.
en ese sector de la política regional, curiosamente, siempre ha habido ciertas esperanzas con Trump por su amistad con Vladimir Putin y su rechazo a Ucrania. Tampoco parece molestar demasiado en ese bloque el involucramiento del nuevo presidente con la guerra comercial contra China, ni su apuesta por un mayor apoyo, todavía más, a Israel. Sin embargo, en las bases republicanas del trumpismo, especialmente en la Florida, se concentra la mayor presión contra los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba. Trump buscará corresponder al apoyo de esas bases con un reforzamiento de sanciones económicas y con mayor hostilidad internacional contra esos sistemas políticos, dice Rojas. El saldo de la derechización, por otro lado, en la medida que acentúa las grietas o fisuras internas en cada país latinoamericano, no será favorable al maltrecho sistema de integración regional o subregional. Será muy poco lo que podrá hacer la CELAC, prácticamente reducida al bloque bolivariano, o el sistema iberoamericano, boicoteado por varias izquierdas en el poder. Y no habría que esperar de Trump una recuperación del marco interamericano y las cumbres de las Américas. El panorama que aquí se describe sería especialmente sombrío para dos países muy próximos y dependientes de Estados Unidos, México y Cuba. La hegemonía republicana en Washington daría a Trump un poder extraordinario para llevar adelante sus prejuicios en relación con ambos países. Si cumple sus promesas, la frontera se blindaría aún más, habría deportaciones masivas de migrantes, alza de aranceles y mayor unilateralismo en la política contra el narcotráfico. A Cuba, por su parte, le tocaría una nueva dosis de intensificación del embargo y otras políticas de aislamiento que esa sociedad y esa economía caribeña no parece capaz de soportar en estas circunstancias, a estas alturas. Bueno, pues sin mencionar a Marco Rubio, estaréis de acuerdo conmigo en que Rafael Rojas ha explicado muy bien lo que significa el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Hoy en La Base hablamos de ello. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, hoy en La Base nos han dejado a Manu Levín y a mí solos, pues como Pérez Reverte y Pablo Motos. Esperemos que algo mejor. Trataremos de sacar este programa adelante. Ina está en América Latina. Zugasti no sabemos dónde está. Vamos a ver si no hacemos el ridículo hoy. ¿Qué traes? ¿Qué tal, Pablo? Intentaremos sacar el programa. Vamos a través del repaso de piezas de prensa, intentar entender mejor lo que representa este perfil, el de Marco Rubio, y qué le puede deparar a diferentes regiones del mundo el hecho de que vaya a estar al frente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Hoy además hemos pedido a un tercer mosquetero que nos acompañe, Eduardo García, que se conectará, y le hemos pedido un informe sobre las consecuencias que puede tener este nombramiento. Arrancamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Adelante. The New York Times, noticia de ayer, 11 de noviembre. Se espera que Trump nombre a Marco Rubio como secretario de Estado. El presidente electo parece haberse decidido por el senador de Florida, que ha adoptado posiciones de línea dura sobre China, Irán y Venezuela para que sea el principal diplomático del país. Así anunciaba ayer este diario neoyorquino de línea prodemócrata el más que probable nombramiento de Marco Rubio para ocupar la Secretaría de Estado de los Estados Unidos por parte del presidente electo Donald Trump. Recordemos que el puesto de secretario de Estado es uno de los más importantes de la administración estadounidense y el de más alto rango dentro del gobierno tras el presidente y el vicepresidente. De confirmarse el nombramiento del senador por Florida, por lo tanto, ya tendríamos conformado el triunvirato que va a gobernar los Estados Unidos: Trump, Vance y Rubio. Los Estados Unidos, y casi habría que decir que buena parte del planeta, por desgracia, la prensa trumpista ya defiende el nombramiento. Marco Rubio es la elección correcta para la Secretaría de Estado de Trump, titula, por ejemplo, el New York Post. Y tras la información de ayer del The New York Times, la elección de Rubio está hoy en todos los medios de comunicación de todo el mundo, ¿verdad? Así es. Y prácticamente todos destacan algo, una circunstancia, antes que cualquier otra cosa: su condición de latino, que aparece en buena parte de los titulares. Basta una búsqueda rápida en Google Noticias para comprobarlo. Por ejemplo, EITV: Trump elige al senador latino Marco Rubio como secretario de Estado, según fuentes cercanas a la Casa Blanca. El Economista: ¿quién es Marco Rubio? El senador cubano-estadounidense que Trump pretende nombrar como secretario de Estado. Y si no va en el titular, va en la entradilla. El País:
Donald Trump elige a Marco Rubio como secretario de Estado según fuentes cercanas a la Casa Blanca. El senador por Florida será presumiblemente el primer latino al frente de la diplomacia estadounidense. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido, ya lo da por hecho el país, al senador latino Marco Rubio para ocupar el puesto de secretario de Estado, según fuentes citadas por la agencia Reuters, que van en la misma línea que una información publicada antes por The New York Times. Ninguna de las partes ha confirmado el nombramiento y algunos medios advierten de que la decisión no es definitiva. El senador por Florida, de 53 años, que ya sonó como posible candidato a vicepresidente en la papeleta republicana, se convertiría así, dice una vez más el país, en el primer latino al frente de la diplomacia estadounidense. Al igual que sucedió con la figura que Trump eligió como su fórmula vicepresidencial, J.D. Vance, Marco Rubio también venía de ser en etapas anteriores un opositor a la línea trumpista dentro del propio campo republicano y le dedicó palabras bastante gruesas a Trump en algunas ocasiones, ¿verdad? Así fue, vamos a recordarlo. There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement, and Donald Trump is a con artist. Donald Trump is a con artist. He's a con man. I think it's time to unmask him for what he is. A con man who's taking advantage of people's fears and anxieties about the future, portraying himself as some sort of strong guy. He's not a strong guy. He doesn't sweat. He doesn't sweat because his pores are clogged from the spray tan that he used. You all have friends that are thinking about voting for Donald Trump. Friends, do not let friends vote for con artists. We're about to turn over the conservative movement to a person that has no ideas of any substance on the important issues, the nuclear codes of the United States, to an erratic individual. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by a con artist. How can the nominee of the Republican Party, of the party of Lincoln, the party of Reagan, the party of hope, and the party of optimism nominate someone who refuses to criticize the Ku Klux Klan or distance himself from an avowed racist like David Duke? The party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States will never be held by a con artist. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies. He's always calling me Little Marco. And I don't think that he's taller than me, he's like 6'2", which is why I don't understand why his hands are the size of someone who's 5'2". Have you seen his hands? They're like this. And you know what they say about men with small hands? You can't trust them. You can't trust them. You can't trust them. Trump is a con artist, un estafador. No podemos dejar que el movimiento conservador quede en manos de un estafador como Donald Trump, repitió Rubio una y otra vez. Trump, por su parte, también solía descalificar a Rubio. Cualquiera diría que con su nombramiento, además de otros objetivos, Donald Trump también busca articular y cohesionar bajo su mando a sectores amplios dentro del universo de la derecha estadounidense, más allá del que ha sido el núcleo irradiador y duro del trumpismo. Eso parece, efectivamente. Hoy hay bastante contenido en la prensa española, por ejemplo, sobre cómo Marco Rubio se arregló con Trump y le ayudó, dicen, a disputar el voto latino, que según todos los análisis ha sido determinante en la victoria electoral del magnate neoyorquino. Atrás han quedado los tiempos en que Trump menospreciaba al senador, al que llamaba el pequeño Marco, cuando era su rival más destacado en las primarias presidenciales republicanas de 2016, dice, por ejemplo, El País. Este, cansado de ese desprecio, se plantó en un mitin. Ya saben lo que dicen de los tipos con manos pequeñas, no te puedes fiar de ellos, dijo del ahora presidente electo, lo estábamos escuchando en el vídeo anterior. Esas heridas cicatrizaron. Rubio ha estado haciendo campaña en las recientes presidenciales junto a Donald Trump, especialmente en los mítines de lugares con un importante peso de los votantes latinos. El apoyo creciente de ese grupo de población, dice El País, ha sido clave para que Trump haya ganado las elecciones en varios estados y para que se haya impuesto a escala nacional en el voto popular frente a Kamala Harris, remata El País. O, fijaos, eldiario.es. La decisión de poner a un latino al frente de la política exterior estadounidense también tiene un valor simbólico de cara a la comunidad hispana. El voto latino, especialmente el de los hombres, ha jugado un papel decisivo estas elecciones para que el magnate pueda volver a la Casa Blanca. A pesar de su retórica racista, la selección de Rubio para un cargo tan importante dentro de su administración, también, dice eldiario.es, es una manera de granjearse la simpatía de uno de los grupos demográficos más grandes del país. Estas elecciones, los latinoamericanos representaron el 15% del total del electorado a nivel nacional. Pero más allá de ser latino, que no es una ideología, si algo define a Marco Rubio son sus posiciones ideológicas ultraconservadoras. Es un tipo made in Miami, ¿no? Efectivamente, y así se recoge en la prensa, en particular en la de Línea Progre. El País
Trump prima la lealtad personal y la línea dura en sus primeros nombramientos para la nueva administración. El presidente electo de Estados Unidos elige a 2 halcones en política migratoria para poner en marcha una deportación masiva y pone al frente de la diplomacia a Marco Rubio. El País destaca que Rubio fue elegido senador en 2010, convirtiéndose en el primer hijo de inmigrantes cubanos con un escaño en la Cámara Alta, que es católico y contrario al aborto incluso en casos de incesto o violación, y que en el Senado ha destacado como un halcón de la política exterior, adoptando posturas duras con China e Irán en particular. También ha apoyado las sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un anticomunista recalcitrante. En fin, digamos que Rubio encarna como nadie lo que decíamos antes, ¿no? El modelo Miami. El modelo Miami, Usanera. ¿no? Donde en vez de un sol amanece un dólar, que cantaría Rubén Blades. Y esto último, su fanatismo contra determinados gobiernos latinoamericanos, es lo que aparece hoy en todas las informaciones sobre su elección para la Secretaría de Estado, lo cual tiene sentido, claro, considerando que ese puesto lo coloca al frente de la diplomacia estadounidense y, por lo tanto, cabe analizarlo sobre todo en términos de cómo puede afectar a las relaciones internacionales de Estados Unidos. En lo que toca a Venezuela está bastante claro lo que, por desgracia, les espera. Volver a hacerse con el petróleo de Venezuela es la obsesión de los Estados Unidos, decía la semana pasada aquí en la base Arantxa Tirado, que ya anticipó además la posibilidad de que Trump eligiera precisamente a Marco Rubio como secretario de Estado. Y con respecto a Cuba, pues está claro también, vuelta a la línea más dura. Fin definitivo de cualquier política de deshielo con la isla, si es que esa política de deshielo ha existido alguna vez, endurecimiento del bloqueo y de las sanciones y más apoyo a los grupos opositores. Poco misterio hay ahí, la verdad. Pero más expectación existe con respecto a cuál vaya a ser la actitud de Rubio hacia otros gobiernos latinoamericanos, como el de México, de Claudia Sheinbaum, o el de Colombia, aunque los tiros da la impresión de que van a ir también en la línea de una mayor confrontación, ¿verdad? Va a ser que sí. Infobae, férreo crítico de Petro, sería designado como secretario de Estado en Estados Unidos. Se dañara la relación diplomática. El presidente electo Donald Trump estaría por nominar a Marco Rubio para el cargo, un viejo conocido para el mandatario colombiano, al que también ha cuestionado en varias ocasiones, dice Infobae. El Tiempo, desde Colombia. ¿Por qué la posible llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado de Estados Unidos sería un problema para el gobierno del presidente Gustavo Petro? Se pregunta El Tiempo. Y responde, desde 2011, Rubio, cubano-americano de 53 años, ha consolidado una posición importante como senador republicano representando a la Florida, convirtiéndose en una de las voces más fuertes en contra de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al ser senador por la Florida, su base electoral está precisamente en aquellos ciudadanos de estos países, tradicionalmente los cubanos, que han huido de estos por razones políticas o económicas. De clasificar como secretario de Estado, Rubio podría, como suele hacer quien ocupa este cargo, el más importante en cuanto a las relaciones internacionales de los Estados Unidos, asesorar a Trump con respecto a asuntos de interés internacional e implementar las decisiones de política exterior. Esto quiere decir que muy seguramente Estados Unidos subiría el tono contra el actual gobierno de Colombia. Rubio ha sido crítico del presidente Petro y ha arremetido contra él en varias ocasiones. En octubre de 2023, tras el estallido de la guerra en Gaza, llamó al mandatario colombiano portavoz de asesinos y criminales por no condenar ataques en los que han muerto cientos de civiles israelíes por parte de Hamás. En noviembre de ese mismo año, en entrevista con El Tiempo, el senador aseguró que fue un error la invitación a Petro a la Casa Blanca por parte de la administración de Joe Biden. Y luego, en mayo de 2024, ha arremetido contra el jefe de Estado en una columna escrita en este diario, El Tiempo, asegurando que pone en riesgo 2 décadas de progreso en Colombia y que los problemas de la política de paz total demuestran que no se le podía confiar el poder. En resumen, el nombramiento de Rubio, pésima noticia para la mayoría de los colombianos que eligieron a Petro y gran noticia para los Uribe, los Duque, los Vigil Dávila y la ultraderecha paramilitar colombiana en general. Y algo similar cabría decir del México de Claudia Sheinbaum. Marco Rubio fue uno de los senadores que recientemente se expresó de forma más beligerante contra la reforma judicial impulsada al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente así fue y preocupa mucho también su postura respecto a las migraciones. El Universal, Marco Rubio se perfila como nuevo secretario de Estados Unidos, dice el New York Times,
político que está a favor de la expulsión de migrantes. Regeneración. Donald Trump incorpora a su gobierno al senador anti-inmigrantes Marco Rubio. El español, venimos aquí a España. Trump cerrará la frontera con México e impulsará la perforación de petróleo en su primer día como presidente, dice el periódico de Pedro J. La política online. Los halcones contra México ganan terreno en el staff de Trump y en Palacio preocupa su plan de deportaciones. El próximo consejero de Seguridad avala intervencionismo militar contra el narco. La conexión en Texas. Rubio al Departamento de Estado. Y, en general, contenidos en los medios mexicanos sobre la enemistad declarada de Rubio hacia la Cuarta Transformación. El Financiero. Marco Rubio, futuro secretario de Estado de Estados Unidos, acusó a AMLO de entregar México al narco. Marco Rubio celebró cuando AMLO no fue a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y dijo que apoyaba dictaduras como Venezuela y Cuba. Pues la verdad es que todo de maravilla, y los latinoamericanos no son los únicos que pueden estar muy preocupados por la elección de Marco Rubio para la Secretaría de Estado. ¿Qué tal les va a ir a los palestinos con este señor? Agárrense. Es un firme defensor de Israel. Fue copatrocinador de una resolución del Senado que expresó su objeción a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que condena la construcción de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados como una violación del derecho internacional, dice El País. El diario.es. La selección de Rubio, junto a la congresista pro-israelí Elise Stefanik, confirma la voluntad de Trump de cerrar filas con Israel en medio de una comunidad internacional cada vez más crítica con la actuación de Tel Aviv. El republicano parece apuntar maneras para superar la administración del actual presidente Joe Biden, quien ha liderado una de las presidencias más pro-israelíes de la historia de Estados Unidos. En noviembre del año pasado, poco después de que estallara el conflicto, Rubio aseguró a un grupo de activistas pro-palestinos que no pediría un alto el fuego, sino todo lo contrario. Lo escuchamos. No, I will not. On the contrary. Are you filming it? I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians that are being killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. Madre mía. ¿Alto el fuego? No, todo lo contrario. Todo es culpa de los palestinos y de Hamas, que son animales. Pues queda todo claro escuchando lo que piensa este tipo. El triunvirato Trump, Vance y Rubio se dispone a superar a Genocide Joe en el apoyo al exterminio del pueblo palestino. Qué buena noticia. Y mira que el listón ya estaba altísimo. Otra región en la que sabemos que hay que estar pendientes del impacto que pueda tener la nueva administración estadounidense, Ucrania. Ahí Marco Rubio parece estar en la misma línea de Trump en cuanto al supuesto carácter, digamos, no prioritario de Europa frente a Oriente Medio y sobre todo a Asia-Pacífico. Enseguida vamos con eso para acabar. Sky News. El secretario de Estado elegido de Donald Trump votó en contra de la ayuda a Ucrania. El País, aunque Rubio fue inicialmente uno de los principales defensores de Ucrania, votó en contra en abril del año pasado de la ley que asignó unos 61.000 millones de dólares a Ucrania. No estoy de parte de Rusia, pero por desgracia la realidad es que la guerra en Ucrania va a terminar con un acuerdo negociado, dijo Rubio en una entrevista a finales de septiembre al programa Meet the Press de la NBC. Yo quiero, y nosotros queremos, y creo que Donald Trump quiere, que Ucrania tenga más fuerza en esa negociación, aseguró Rubio. Esperamos que cuando llegue ese momento haya más fuerza por parte ucraniana que por parte rusa. Ese es realmente el objetivo en mi mente, y creo que eso es lo que Donald Trump está tratando de decir. Pues tomando simplemente estas declaraciones, tampoco parece que la posición que expresan respecto a la guerra de Ucrania sea tan diferente en el fondo de la que ha mantenido hasta ahora la administración de Biden, más allá de que sea cierto que la prioridad de Trump sean otras regiones del mundo. La verdad es que a mí me da también esa sensación, veremos lo que sucede en ese frente. Pero volvamos a Asia. El País, en una entrevista tras la victoria electoral de Trump, es decir, hace muy pocos días, Rubio dijo a la CNN que Estados Unidos estaba entrando en una era de política exterior pragmática. El mundo está cambiando rápidamente, los adversarios se están uniendo. En Corea del Norte, Irán, China, Rusia, y cada vez se coordinan más. Va a requerir que seamos muy pragmáticos y sabios en cómo invertimos en el extranjero y en lo que hacemos, argumentó Rubio. Corea del Norte, Irán, China, Rusia, ese es el eje del mal que dibujaba Rubio en los últimos días, y ahí es, según coinciden la mayoría de los análisis, donde Estados Unidos va a enfocar su confrontación geopolítica. Nos falta comprobar a qué se refiere este señor cuando habla de política exterior
pragmática, teniendo en cuenta que en los últimos 100 años todos los secretarios de Estado en Washington han entendido por pragmatismo disparar primero y preguntar después. Es una buena noción de pragmatismo. Y el belicismo de Rubio es evidente y es indisimulado, no solo en relación al que se perfila como el gran rival geopolítico de Estados Unidos, que es China, vamos a dejarle más esa derivada al compañero Eduardo García, sino sobre todo en relación a Irán. A raíz de todas las publicaciones sobre la elección de Rubio para la Secretaría de Estado, hoy he podido comprobar que las redes sociales en Estados Unidos, redes como X, por ejemplo, están llenas de mensajes del tipo no a Marco Rubio, no a la guerra con Irán. Y muchas cuentas mueven concretamente este vídeo con estas declaraciones del próximo secretario de Estado. So if you don't get a deal, what's the alternative? Do we have to go to war? Is it necessary to be absolutely certain they don't have a nuclear weapon or the capability to build one? And I think that the best way to have achieved that is to leave in place both the unilateral sanctions and the international sanctions. You combine that with a very clear demarcation to the Iranian regime, and that is this. If you cross this threshold, you will face military action on the part of the United States. We don't want that to happen, but the risk of a nuclear Iran is so great that that option must be on the table. So if it came to that, that would be an option that you would actually absolutely consider and use. And let me tell you why. If we don't do it, someone else will. The Saudis are not going to sit there and watch Iran build a Shia bomb without a Sunni bomb. The Israelis are not going to sit there and watch a regime that calls for their destruction develop the capability to do so. But again, we would hope to have avoided that point by severely limiting and sanctioning Iran for its nuclear ambitions. And quite frankly, I think this deal could literally lead to increasing the prospects for war. But what you're saying here, we cannot let Iran become a nuclear Absolutely. power, and we have to do whatever is necessary if that includes going to war Absolutely. with Iran. By the way, if Iran doesn't need nuclear power, peaceful nuclear power, they're an oil-rich country. The only reason why they want enrichment and reprocessing capability is they want to one day be able to be nuclear threshold or nuclear possessed. Si para que Irán no tenga armas nucleares tenemos que ir a la guerra, hay que hacerlo, absolutamente. Y estos eran los que venían a parar las guerras. En fin, gracias, Manu. No, because I think, unfortunately, I'm not on Russia's side, but unfortunately the reality of it is that the way the war in Ukraine is going to end is with a negotiated settlement, and I want, and we want, and I believe Donald Trump wants, for Ukraine to have more leverage in that negotiation. But Hoy nos acompaña Eduardo García, al que le hemos pedido un somero informe sobre las consecuencias geopolíticas que puede tener la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. Muchísimas gracias por atender a la base. Eduardo, adelante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, la designación de Marco Rubio responde a varios factores. Es importante el factor internacional, aunque es cierto que en ese sentido no sorprende tanto. Quizá puede llegar a llamarnos la atención que escoja a un perfil tan halcón, ¿no? Con relación a América Latina, podríamos pensar que en realidad América Latina va a ser un tema secundario para la administración Trump, aunque es cierto que la designación de este perfil puede que no responda tanto a una mirada de priorización del patio trasero estadounidense, como lo ha llamado históricamente Estados Unidos y en particular Donald Trump, que sería América Latina, sino que quizá responda más a una suerte de guiño al electorado hispano, al electorado latinoamericano, de ascendencia latinoamericana, sin el cual Donald Trump es perfectamente consciente de que no podría haber obtenido un resultado sorprendente como el que obtuvo el 5 de noviembre y no podría haber sido presidente sin crecer de la manera en la que lo ha hecho entre el electorado latino. Pero más allá del elemento hispanoamericano, de la perspectiva que el entrante gobierno de Donald Trump va a tener con América Latina, una perspectiva agresiva, más agresiva que lo que había sido el gobierno de Joe Biden, lo más importante y la centralidad para la administración Trump en materia internacional va a ser el Asia-Pacífico y va a ser muy en concreto China. Esto lo hemos venido diciendo desde hace un tiempo, pero conviene explicar el porqué. De hecho, era uno de los grandes consensos entre demócratas y republicanos, que es que la prioridad absoluta debía ser la injerencia contra China en el Asia-Pacífico para tratar de buscar el colapso o al menos de molestar a Pekín en su crecimiento internacional al presenciar una toma de posiciones por parte de Estados Unidos en su región natural de influencia, que es el Asia-Pacífico. No solo entre actores aliados históricamente de Estados
Estados Unidos, como Taiwán, Corea del Sur o Japón, sino también incluso en actores insulares del Pacífico, que bueno, es un espacio donde China ha buscado históricamente tomar una cierta posición bilateral y donde Estados Unidos está logrando posiciones importantes, además de reforzar alianzas como por ejemplo el AUKUS con Australia y el Reino Unido. Esto es lo que se ha venido en llamar en la doctrina de la política exterior estadounidense el pivot to Asia, es decir, el giro hacia el Asia-Pacífico, que no lo diseñó realmente un republicano, lo diseñó de hecho Barack Obama durante el primer año de su mandato, previamente ya lo había estado explicando durante unos cuantos años Hillary Clinton, y básicamente responde a una prioridad histórica por parte de las élites políticas y económicas en Estados Unidos, que si algo han sostenido a lo largo de la historia del país, desde que Estados Unidos se forja como imperio a fines del siglo XIX, es intentar en todo momento que todo actor contrahegemónico o potencialmente contrahegemónico no pudiese consolidar su poder internacional, para asegurar así que Estados Unidos, bajo esta lógica del destino manifiesto y de convertirse en el sheriff del mundo, pudiera ser sin ningún tipo de confrontación o sin ningún tipo de adversario, de gran adversario a nivel internacional, el gran hegemón. Primero fue la Unión Soviética, después y anteriormente habían sido también potencias imperialistas europeas y después de los años 90, con el sueño unipolar que duró menos de 20 años, quedó como un poco vacío el espacio del contrahegemonismo a Estados Unidos hasta que emerge China, y ahí es donde demócratas y republicanos, en esa visión de Estado que tienen de la agresividad imperialista estadounidense, entienden que tiene que ser China el centro de su política exterior y que por tanto tiene que ser el Asia-Pacífico. Y en eso Marco Rubio no solo es que vaya en la línea que esperábamos por parte de Donald Trump, sino que incluso es un halcón, o sea, es una línea dura contra China. Marco Rubio ha sido una figura importante como lo han sido otros, ¿no? J.D. Vance, vicepresidente electo, también tiene una posición muy dura contra China. Waltz y otros nombramientos que van saliendo también son halcones anti-China. Y en concreto, Marco Rubio, por dar un poco de contexto, ha sido protagonista desde la posición que ha jugado en los últimos años como senador por el estado de Florida. Ha sido protagonista en la campaña contra Huawei, la campaña contra TikTok e incluso aquella famosa campaña se desinfló con el paso del tiempo, pero fue una campaña de bastante peso en la diplomacia internacional y en la que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, incluso logró que ciertas empresas europeas tomasen posición, que fue con los supuestos abusos laborales en la región de Xinjiang, en el oeste de la República Popular de China. Ahí es donde Rubio ha jugado un papel muy destacado. Y de hecho, lo que podemos esperar por su parte, como de facto ministro de Exteriores de Estados Unidos, secretario de Estado, ¿no?, es que priorice no solo la guerra comercial contra China, que ahí es una cuestión más de decisiones tácticas, ¿no? El gobierno demócrata también ha intensificado la guerra comercial contra China. Lo que pasa es que podemos observar, o seguramente observaremos a medida que vaya avanzando la administración Trump, un cambio, algún tipo de reordenamiento de cuáles son los principales objetivos de esa guerra comercial, básicamente buscando que sea más efectiva. Pero lo que también podremos esperar por parte de Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos, y esto es seguramente lo más importante y a lo que más hay que estar atentos, es si logra en efecto tomar posiciones militares en lugares clave de la disputa entre China y Estados Unidos en el Asia-Pacífico, que son, yo diría, fundamentalmente tres. El aspecto diplomático, como digo, con los estados insulares del Pacífico y con actores como Australia. En segundo lugar, el escenario coreano, que es en estos momentos un verdadero polvorín. Se dan todas las condiciones para la reanudación del conflicto y de la guerra en la península de Corea, con un gobierno más anticomunista de lo que nunca ha habido en la República de Corea, en Corea del Sur. Hasta 2027 además tiene mandato, con un Donald Trump dispuesto a tensar las cosas en el Asia-Pacífico para presionar a China en lo que sería una frontera, porque China tiene frontera física con Corea del Norte, así como lo tiene también Rusia, y además de solidificar su alianza con Japón, que por primera vez en muchísimo tiempo tiene grandes consensos con Corea del Sur en torno a su agresividad contra Corea del Norte. Y luego el principal escenario, por supuesto, Taiwán. En Taiwán y en los alrededores de la isla de Taiwán es donde Estados Unidos, con Marco Rubio como secretario de Estado y Donald Trump como presidente y J.D. Vance como vicepresidente, tres halcones en relación a la cuestión del Asia-Pacífico y de China, es allí donde muy posiblemente veamos un avance
una toma de posiciones, un empleo de los recursos para básicamente presionar a China, para que China se sienta amenazado en su frontera marítima. Es probable que veamos una intensificación del uso y de las magnitudes de las bases estadounidenses en torno a la isla de Taiwán y además, esto es importante, siempre hay que mirar la política interna, en Taiwán Estados Unidos ha conseguido que su partido de referencia, el partido político que asegura el Partido Progresista Democrático, que es el partido que asegura dentro de la isla de Taiwán los intereses de Estados Unidos, haya ganado por tercera vez consecutiva las elecciones y se haya consolidado como el principal partido de la isla, hecho que ha generado que el nacionalismo, el protonacionalismo taiwanés, que es fundamentalmente antichino o antipartido comunista de China, se consolide como el principal actor político del país. Por lo que Estados Unidos puede tener la seguridad política de que los grandes actores en un eventual conflicto contra China y otros actores en la región, que son Corea del Sur, Japón, Reino Unido, probablemente Australia también y Taiwán, le van a dar continuidad a sus intereses en la región y además están decididos a tomar posiciones militares que acompañen la guerra comercial. Es muy probable, y lo estamos viendo, Marco Rubio lo confirma y su elección evidentemente lo evidencia, es básicamente que Estados Unidos con Trump va a intentar poner finalmente el foco en el Asia-Pacífico. No es una casualidad que Trump insista en el fin de las guerras. No es una casualidad que Trump vaya a intentar que a lo largo del 2025 se ponga fin a la guerra abierta en Ucrania y va a intentar que en el 2025 Israel acelere, tome la mayor cantidad de posiciones posible para eventualmente pausar el conflicto en Oriente Medio para que Estados Unidos, con Trump, con Vance, con Waltz y con Rubio, pueda poner finalmente todos los recursos que necesita para su estrategia imperialista en el Asia-Pacífico, que es fundamentalmente contra China. García, de Descifrando la Guerra, también del Consejo Editorial de Canal Red. Muchísimas gracias por tu análisis. Hasta pronto, compañero. Gracias, compañeros. Llegamos al final de La Base. Os vamos a dejar con un tema de Rubén Blades que ha buscado Manu Levín, al que antes hacíamos mención, y que le queremos dedicar a Marco Rubio. El tema se llama Plástico. Hasta mañana.